Muy buenos días. Saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube, que nos siguen, que comparten la palabra. Y para los que han venido el mes de diciembre, perdón, ya me salté a enero. Para el mes de diciembre hemos estado estudiando el Evangelio de Isaías. Isaías es un profeta que se conoce como el profeta mesiánico, que habló mucho de Jesús, profetizó sobre su primera venida, profetizó sobre su segunda venida, y hemos venido mirando un poquitico acerca de ese evangelio según Isaías. Cronológicamente vimos que profetizó más o menos unos 750 años antes de la primera venida de Jesús, o sea, unos 2750 años antes de nosotros. ¿Listo? Y que todas esas profecías se han cumplido. Y si se han cumplido sobre la primera venida, sobre la segunda venida, se cumplirá también tal como está escrito. ¿Listo? Y nos aprendimos algunos versículos, ¿sí? ¿Sí se los aprendieron? Por ejemplo, nos aprendimos Isaías 7:14. Me van a hacer quedar mal, ¿no? Nos aprendimos Isaías 7:14. Dice, aquí, el Señor dará señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Sí se lo aprendieron? Es fácil. Fácil. Pero también nos aprendimos Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Para ustedes, ¿cómo se aprende la Biblia de chévere? ¿Sí o no? Entonces lo aprendimos. Hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y entonces mirábamos que de alguna manera, a través de la cortina del tiempo, Isaías miró y vio la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estos hechos ya sucedieron. Ahora nosotros miramos atrás y vemos lo que ya sucedió. ¿Listo? Vemos lo que ya sucedió. Pero también miramos al futuro por las Escrituras y miramos lo que sucederá. Porque Dios es el Dios de la eternidad. Él conoce todo. Para nosotros es que es muchos 1000 años, pero para Él eso es como un día que pasó. ¿Listo? ¿Estamos listos? Entonces, si usted no ha visto, no vino pronto a alguno de los servicios, si quiere ver toda la serie, están colgados en el canal de YouTube los videos. Entonces, vamos a mirar un poquitico, a hacer una lista de lo que ya vimos. Entonces, ya vimos sobre el nacimiento de Jesús. Ya vimos que estaba profetizado, que tal como estaba profetizado, se cumplió. También vimos sobre la unción de Jesús y aprendimos un poquito, recordamos para qué es la unción, ¿cierto? Que es para servir. Y vimos también sobre la misión de Jesús. ¿Se acuerdan cuál es la misión? Ser luz. Y ahora la misión nuestra, ¿cuál es? Ser luz. Ser luz. Entonces necesitamos la palabra de Dios, el Espíritu del Señor para poder ser luz en medio de las tinieblas de este mundo. Y el miércoles vimos un poquitico así sobre el ministerio de Jesús. Y ahí vamos. Entonces, vamos a continuar adelante, hablando en un aspecto número 5 sobre la muerte de Jesús. En Isaías 53, el profeta narra la muerte de Jesús tal como ocurrió. De hecho, está escrito en tiempo pasado. Aunque faltaban 750 años para que el hecho ocurriera, está escrito en tiempo pasado como si ya hubiera sucedido. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién? Jesús, varón de dolores. Isaías 53:3. Si usted está abriendo la Biblia ahí, la tiene, la Biblia digital o de papel, ahí está. Esta es la versión Reina Valera. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Quiero decirte ahora en esta época de Navidad que el mundo ama al niño Jesús del pesebre, pero odia al Jesús que fue crucificado, que fue sepultado y que resucitó entre los muertos. ¿Usted sabía eso? Porque el Jesús del pesebre le representa comercio, el Jesús del pesebre le representa negocio, el Jesús del pesebre le representa la ternura, pero el Jesús que fue crucificado, que fue sepultado, que murió y que resucitó, les habla de arrepentimiento, de cambio de vida, de compromiso, y eso a la gente no le gusta tanto. Usted ha visto cómo la mentalidad de la gente es
En términos del campo se dice que el hombre quiere la vaca, pero que no quiere la leche. Entonces él quiere acostarse con la muchacha, eso, quiere la leche, pero no quiere la vaca, no compra la vaca. Entonces, eso en términos agropecuarios, ¿no? Para los que están viéndonos ahí en el video. Entonces, en términos reales es que el hombre quiere acostarse con la muchacha, pero no quiere casar con ella. En otras palabras, la gente no quiere compromiso. Y ahora hay una cosa más extraña, todavía hay mujeres también que no quieren casarse. Entonces, la gente quiere los beneficios, pero no quiere compromiso, no quiere responsabilidad. Lo mismo quieren con el Señor. No que el Señor sea mi pastor, pero que no sea mi Señor. Entonces, despreciado y desechado entre los hombres. La gente desprecia a Jesús, lo desecha, no quiere ningún compromiso con él. Eso sucedió. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y la gente no lo estima. No estima a Jesús, estima otras cosas más. Hoy por hoy es una mentalidad que está entrando. La gente está con el sueño americano y quiero decirte con todo mi corazón, no existe tal sueño americano. En Estados Unidos los latinos los esclavizan a trabajar. Turnos enteros, todo el tiempo. Y no hay tal sueño americano. Sí, le pagan en dólares y gana un poco más que acá, pero es esclavo. Entonces la gente hoy por hoy, en su mentalidad del Dios dinero, hace lo que sea. Y muchos mueren yendo de aquí a Estados Unidos para tratar de radicarse allá. Pero quiero decirte una cosa, no es el lugar donde estés, es con quién estás. Si estás con Cristo te irá bien. Y ciertamente llevó en nuestras enfermedades. ¿Quién llevó nuestras enfermedades? Jesús. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora mire por qué fue herido y por qué fue abatido. Dice el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías profetiza que Jesús le iba a poner fin a la enfermedad. ¿Y cómo recibo yo ese beneficio de la sanidad? Es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces uno todo lo recibe por fe. Por eso necesitamos recibir más palabra de fe, entrenarnos más en la palabra de fe. ¿Está conmigo en la lectura? Miren lo que dice de nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando, ¿sí ve que ahí habla del pecado en singular? Cuando habla del pecado en singular está hablando de la naturaleza. Esa naturaleza de pecado que está en todos nosotros fue cargada en Jesús. ¿Listo? Eso se llama evangelio. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Recuerda que él dijo que él podía clamar al Padre y el Padre mandaría 12 legiones de ángeles. Pero que si él hacía eso, entonces ¿cómo sería redimida la humanidad? Entonces, ¿por qué cayó él? Él cayó por amor a nosotros. ¿Sabe que a veces cuando uno tiene mucho que decir, así tenga la razón, hace bien en callarse? Y no decir nada. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces Jesús estaba cargando allí. ¿Cuándo Jesús fue enfermo? Cuando cargó toda la enfermedad nuestra. ¿Cuándo Jesús rompió su comunión con el Padre? Cuando cargó con nuestro pecado. Por eso cuando él clama allá en la cruz, Elí, Elí, dígale, despierta tú, lama sabactani. Elí, Elí, no se duerma todavía. Lama sabactani. Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí Jesús muere espiritualmente, cuando carga con todo nuestro pecado. Entonces es absurdo pensar que yo soy salvo por mis méritos. Yo soy salvo porque acepto la obra de Cristo. Yo no soy salvo porque sea buena gente. Lo que realmente me cambia a mí es la palabra de Dios. Por eso necesito más
Y más y más palabra de Dios. No necesito más dólares. No necesito el sueño americano. No necesito más diversión. Necesito más palabra de Dios. Amén. ¿Listo? Seguimos leyendo acerca de la muerte de Jesús. Está anunciando Isaías, el verso 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús muere como el peor de los criminales, porque estaba cargando con todos nuestros crímenes. ¿Cuándo Jesús se hizo pobre? Cuando estaba colgado en la cruz. ¿Sí? ¿Cuándo Jesús muere espiritualmente? Cuando estaba colgado en la cruz allá. Fue enfermo, herido, se hizo maldito, dice Gálatas, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzara. ¿Usted sabe, ha leído Génesis, sabe cuál es la bendición de Abraham? La bendición de Abraham es el Espíritu de Dios en nosotros, ¿sí? Para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. La bendición de Abraham habla de prosperidad en términos bíblicos. La prosperidad en términos bíblicos es integral. El dinero no es prosperidad. Hay mucha gente que tiene dinero y no es próspera bíblicamente hablando, porque la prosperidad de Dios es vida nueva en el espíritu, pero también es transformación en el alma, en su manera de pensar, hablar y actuar por la palabra, y luego se va a manifestar también en todo lo que haga. Dios bendecirá toda obra de sus manos. Entonces, la bendición de Abraham, ahora, ¿en quién está? En todos los que estamos en Jesús. No tema decir en nosotros. ¿En quién está la bendición de Abraham? En mí, soy bendito. Por eso cuando usted abre Efesios 1, el verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que la bendición de Abraham se llama Jesús. Y en Jesús somos benditos. Y fuera de Jesús nadie es bendito, así le digan Dios te bendiga. Los brujos también dicen Dios te bendiga. Pero no por eso son benditos. ¿Usted sabía eso? Así que la bendición no es Dios te bendiga, la bendición es Cristo. La bendición es estás en Cristo. La bendición de Abraham se manifiesta en todo lo que hagas. Espiritual, emocional y material. Porque somos seres integrales. Somos espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces hay gente que piensa que no es feliz porque le falta dinero. Pero la felicidad no está en el dinero. ¿Sí? La felicidad no está en el dinero. El dinero es necesario, sí, pero puede ser la causa de la muerte de una persona también. Puede ser la causa de la desgracia de una persona también. Cuando el dinero viene, se manifiesta lo que hay en la persona. Por eso, que se manifieste la prosperidad económica es el final del proceso. Y por eso Dios lo lleva a uno en un proceso. Por eso al pueblo de Israel le dice: y te enseñaré, te haré entender el camino que debes andar, sobre ti he fijado mis ojos. Entonces el Señor lo sienta a uno para enseñarle, y por eso los centros de entrenamiento bíblico, para que uno aprenda. Y uno tiene que amar el estudio, porque lo único que lo hace crecer a uno es la enseñanza. ¿Vamos bien ahí? Entonces está profetizando acerca de la muerte de Jesús, que era una muerte de Él en nuestro lugar. Ahí se cumplió lo que dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo. Somos la justicia de Dios, pero en Cristo. En otras palabras, Él es mi justicia. ¿Por qué soy justo? Por lo que Cristo hizo. Porque Él tomó mi pecado, se llama intercambio divino, y me dio su justicia.
Él tomó mi muerte y me dio su vida. Él tomó mi enfermedad y me dio su salud. Él tomó mi pobreza y me dio su riqueza. Qué alegría, qué entusiasmo. Eso se llama evangelio según Elías. Según Isaías, perdón. Eso se llama evangelio. Son buenas noticias. ¿Se acuerdan cuando estudiamos sobre la unción? Que él cogió el rollo del profeta Isaías y leyó donde estaba escrito de él: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos pueden creer que el Espíritu del Señor está sobre ti? Por cuanto me ha ungido. Entonces, si eres ungido, ya no eres pobre. Si eres ungido, ya no eres enfermo. Si eres ungido, ya no eres maldito, eres bendito. Porque ahora la unción hace toda la diferencia. Y por eso Juan narra en sus cartas, dice: mas nosotros tenemos la unción del Santo, la cual no es quitada. ¿Sabía eso? Está dentro, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos para el cielo. Es importante que vayamos para el cielo, pero también es importante cómo vamos. Porque hay gente que va para el cielo, pero parece que fuera para el infierno. Va para el cielo, pero va agarrada por el salario que se gana uno de los dos. O por la deuda que uno de los dos tiene. O por el hijo que uno de los dos tiene. Por cualquier cosa. Entonces es importante que vayamos para el cielo, pero es importante que se note que vamos para el cielo. El pueblo de Israel salió de Egipto e iba para Canaán, pero parecía que fueran de vuelta para Egipto, porque siempre lloraban las cosas de Egipto. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su mente. Y por eso, hasta que no murió toda esa generación, se demoraron 40 años en el proceso. Hasta que no murió toda esa generación, no pudieron pasar el Jordán. Hubo solamente 2 de esa generación que pasaron, que fue Josué y Caleb. Los únicos que cambiaron la mente con la palabra de Dios. Entonces, es importante que sepas que vas al cielo, pero que se note que vas para el cielo. ¿Cuántos fueron a ver a José Ordóñez? El cristiano no es aburrido, pero algunos tienen que notificarle a la cara que son cristianos y que no son aburridos. ¿Sí o no? De hacerle saber a la cara. Uno tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí cómo la administra. ¡Ay! Soy un cristiano feliz. Infórmale a su cara que es feliz. Y si no tiene un diente, sonríe así. Y si le falta el otro, haga así. O va a colocar una prótesis, pero de alguna manera sonría. De todas maneras, sonría. ¿Listo? ¿Vamos bien? Amén. Qué alegría, qué entusiasmo. 6. La profecía sobre la resurrección de Jesús. El evangelio es evangelio porque Jesús resucitó. Amén. ¿Amén? Sí, amén. ¿Jesús fue el único que murió en la cruz? No, hubo muchos que murieron en la cruz. Es una pena de muerte que existía en ese tiempo. El Imperio Romano la ejecutaba. Muchos murieron en la cruz. Pero el evangelio es evangelio porque Jesús resucitó y estaba profetizado que resucitaría. Isaías 25:8 dice: destruirá a la muerte para siempre. Wow. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Se acuerda que la profecía decía: oh muerte, yo seré tu muerte, oh sepulcro, yo seré tu victoria? Y allá en 1 Corintios 15, cuando habla de el primer Adán, el que cayó en pecado, y el postrer Adán, Jesús, el perfecto, el que lo redimió del pecado, habla y dice: así como es el celestial, así también los celestiales, así como es el terrenal, así también los terrenales. Entonces uno ya como cristiano puede decidir vivir como simple terrenal, que corre detrás del dólar para donde el dólar pinte, porque ese es su Dios, o puede vivir como el celestial, que busca las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas espirituales. No estoy diciendo que el dinero sea malo, pero ese no debe ser nuestro énfasis ni nuestra prioridad. La Biblia dice que esa es nuestra añadidura. ¿Ha leído eso? Que eso vendrá, simplemente. ¿Listo? Entonces se profetiza sobre la resurrección de Jesús, y cuando uno observa la tumba está vacía. Ningún profeta de ninguna religión tiene esta evidencia, solo Jesús. Mahoma no resucitó.
Buda no resucitó. Ningún profeta de ninguna religión resucitó. Solo Jesús resucitó. La tumba está vacía. Y cuando usted lee las escrituras, usted lee las profecías a través de David, a través de los profetas, no permitirás que tu siervo vea corrupción, ni dejarás mi cuerpo en la tumba. Jesús se levantó. Nadie quitó la piedra. La piedra fue movida, no fue por obra de hombre, sino de Dios. Y Jesús se levantó, resucitó y vive. Y la evidencia histórica, la evidencia literaria, la evidencia en todos los sentidos de la resurrección de Jesús es una evidencia impresionante. La Biblia dice que se le presentó a más de 500 personas resucitado en una ocasión. Se le presentó a 2, a 3, a 5, a los 12, a diferentes grupos de personas resucitados. Pero Pablo, años más tarde, dice que al último que se le presentó a él, fue a él y dijo a él como un abortivo, o sea, después del tiempo. Se le presentó a Pablo y eso cambió a Pablo de ser Saulo, un religioso perseguidor de la iglesia, a ser Pablo, el que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. Y yo creo que los que estamos aquí estamos porque un día él también se nos presenta a nosotros resucitado. Lo que cambia la vida de una persona no es el niño del pesebre, no es el Señor en la cruz, ni el Señor en la tumba, es el Señor resucitado, el que cambia la vida. Y por eso cuando veían, dice, lo narra Lucas en Hechos, cuando veían a los discípulos, dice que los religiosos de su época, los políticos de su época, al mirar a los discípulos que eran hombres del vulgo y sin letra, o sea, gente común y corriente como nosotros, se admiraban de la sabiduría de ellos y les reconocían que habían estado con Jesús, pero que habían estado con Jesús resucitado. Recuerden que cuando Él muere, todos se dispersan, todos se entristecen, todos quedan sin esperanza, pero cuando Él se presenta resucitado, ellos cobran ánimo. Y Él les dice, después que les enseña por 40 días lo que de Él decía las Escrituras, no se vayan de Jerusalén, sino esperen hasta que sean investidos con poder de lo alto, porque ya les había dado la orden. Vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Se acuerdan? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero les dice, pero esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Y Jesús asciende 40 días después de su resurrección. Ellos se quedan mirando a lo alto cuando Él asciende y los ángeles se presentan y le dicen, varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? El mismo Señor que ascendió, Él volverá. Ellos se van al aposento alto y duran orando 10 días. Eran buenos para orar así como nosotros, ¿cierto? 10 días duran orando en el aposento alto. 10 días orando. 120 personas. Y desciende el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Y ahí ellos son transformados con el poder del Espíritu Santo y empiezan a hablar con denuedo la palabra de Dios, aún a riesgo de sus propias vidas. La resurrección de Cristo transforma la vida al que lo conoce como resucitado. Por eso Pablo dice que si aún a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así, ahora lo conocemos como el Cristo resucitado, como se le manifestó a Juan cuando estaba en la isla de Patmos y él escribe todo el libro de Apocalipsis, hablando de Jesús en gloria, Jesús resucitado, Jesús ahora como el león de la tribu de Judá. Amén. ¿Listo? Entonces, la resurrección de Jesús es el hecho que transforma la vida. Y luego entonces habla de descendencia. Descendencia de Jesús. Mire lo que dice Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, ¿cierto? Descendencia. Vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús lo dijo de esta manera, dijo, si el grano de trigo no cae en tierra
y muere, queda sin fruto. Pero si cae en tierra y muere, entonces habrá mucho fruto. Entonces, literalmente Jesús es como ese grano de trigo de Dios que viene y es sembrado para levantar una cosecha de cristianos, un nuevo linaje, una nueva raza, una descendencia para Dios. ¿Entiende lo que hizo el Padre? El Padre sembró al Hijo. El Hijo se dio a sí mismo y entonces recoge una cosecha grande, y esa cosecha hoy son multitudes de personas alrededor del mundo, en cada generación. Entonces, pertenecemos ahora a Él por la obra que Él hizo. Y ahí la importancia del nuevo nacimiento. No simplemente yo cambié de local, ya no voy allá, sino he nacido de nuevo realmente. ¿Soy un hijo de Dios realmente? ¿Soy ese linaje de Dios? Y mire que cuando se observa en el capítulo 11, versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Se acuerda quién es Isaí? Es el papá de David, ¿cierto? Por eso Jesús se conoce como el hijo de David. Entonces, saldrá una vara del tronco de Isaí, está hablando de ese linaje. Y un vástago retoñará de sus raíces. Estaba profetizando. Por eso es que cuando Dios hace pacto con Abraham, entonces le promete un hijo. Y esa descendencia, a través de Isaac, vendría el linaje del Señor. Aquí ya la generación va en ¿dónde? En Isaí, el papá de David. Luego viene David, y si usted comienza a estudiar la escritura, usted va a encontrar que Mateo narra la genealogía de Cristo cuando abre el Evangelio y habla de esas generaciones a través de las cuales viene Jesús. En esas generaciones es que Jesús es llamado el Hijo del Hombre. Pero siendo Él la simiente de María, entonces Él es el Hijo de Dios. Porque María en sí misma no podía tener simiente, porque la simiente viene del varón. ¿Sí? Entonces es Dios, Jesús es Dios en un cuerpo hecho hombre, pero con la naturaleza de Dios. ¿Para qué tenía la naturaleza de Dios? Para darnos esa naturaleza. Por eso Juan, el último discípulo, el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, dice, el que me envió a predicar, me dijo, aquel sobre el cual veas descender el Espíritu de Dios es el que bautiza con el Espíritu de Dios. Nadie te puede dar, ninguna religión, ninguna iglesia te puede dar el Espíritu Santo. Es Jesús el que da el Espíritu Santo. Entonces, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es el nuevo nacimiento. ¿Listo? Y mire que ya Pedro, en la primera carta, lo narra de esta manera, hablando de que nosotros no éramos linaje, no teníamos pacto, no teníamos promesa, no teníamos nada. Dice, mas ahora sois linaje escogido. Entonces, pare un momentico ahí y piense el linaje escogido. Cuando uno piensa en linaje, piensa en ADN. Piensa en ADN. Está hablando de un ADN espiritual, de un linaje espiritual. ¿Por qué somos linaje escogido? Por lo que Cristo hizo. Porque pusimos nuestra fe en Él. Y ocurrió el milagro más grande, nacimos de nuevo. Por eso una persona que dice, yo era cristiano, no soy cristiano, nunca nació de nuevo. Yo era cristiano, yo iba, pero ya no voy. Nunca nació de nuevo. Nunca fue linaje. Fue un simpatizante. Que iba, algo le gustaba, pero después, pues volvió, como la Biblia dice, volvió el perro al vómito. Siempre fue perro, siempre por eso comía vómito. Vuelve la puerca lavada al pantano a revolcarse, siempre fue puerca. Así estuviera lavada. Le echan un poco de loción, pero sigue siendo una puerca. Usted está hablando aquí de linaje, más vosotros sois linaje escogido. Usted ahora luego habla de que al ser linaje escogido hay unas promesas para nuestros reyes y sacerdotes. Real sacerdocio. No se puede ser real sacerdocio si no es linaje escogido. No se pueden tener promesas si no nace de nuevo. Las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén. ¿Para quién? Para los que han nacido de nuevo. Son parte de nuestra herencia. Luego dice, nación santa. O sea, un pueblo que fue separado para Dios.
Quitó entonces la obra de Cristo la pared intermedia que nos separaba de Israel y ahora somos un pueblo con Israel, espiritualmente hablando, todos los creyentes. Una sola iglesia. ¿Cuántas? Una sola iglesia. Por eso no critique otros ministerios, son diferentes. Ellos tienen una gracia diferente. Tranquilo, somos una sola iglesia. Luego dice, pueblo adquirido por Dios. Quiere decir que Él pagó un precio. Quiere decir que ahora le pertenecemos a Él. Quiere decir que ya no podemos hacer lo que nos da la gana, porque le pertenecemos a Él. ¿Se acuerda que aprendimos que Dios, el Señor, salva es a los que son suyos? ¿Por qué somos salvos? Pues si somos de Él. Y si no somos de Él, pues no nos podemos ir con Él porque no le pertenecemos a Él. Por eso hay que discernir la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso nos congregamos, porque somos de Él, porque somos linaje escogido, porque tenemos promesa de reino, de sacerdocio. No es que yo soy cristiano, pero a mi manera, yo no me congrego, yo no hago como hace la religión que se congrega. Entonces no eres de Dios. Y como eres de Dios, no estás con los que son del Señor. Porque somos un cuerpo, Él es la cabeza, nosotros somos miembros, cada uno en particular, pero somos parte de un todo, de un cuerpo. ¿Listo? Entonces, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo estábamos antes? En las tinieblas. ¿Cuándo hay un llamado de las tinieblas a la luz? Cada vez que predicamos hay un llamado, Dios llamando a los que están en tinieblas que vengan a la luz. Y a los que estamos en la luz, que permanezcamos en la luz. Y que cada día brillemos más con la gracia de Él. Por eso dice que los justos resplandecerán a perpetuidad como las estrellas. ¿Usted sabe cómo resplandecen las estrellas? Con el resplandor del sol. Las estrellas no tienen luz propia, son simplemente un reflejo. Así somos nosotros. Si hay algo que se interpone entre Cristo y nosotros, no somos nada. Entonces somos luz, pero porque Él alumbra en nosotros. ¿Está todavía conmigo? Hablando de la descendencia. Entonces, hablando de la descendencia de Jesús, solamente la gente es salva y solamente la gente puede tener comunión con Dios Padre a través de la persona de Jesucristo. El único que murió, puso su vida, que nos dio su espíritu, es Él. Y es solamente a través de Él que tenemos vida eterna. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces la gente piensa, no, pues Jesús es el camino como la senda por donde debo andar. No, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Por eso nadie puede decir, yo tengo la verdad, yo soy el dueño de la verdad. No, la verdad se llama Jesús. Y Jesús es para todos. Haga así, Jesús es para todos. Si tiene sueño, dése una vueltica y dígale, Jesús es para todos. ¿Qué? Todavía tenemos tiempo, es temprano. ¿Tienes sueño? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Tienes sueño? Sí, no hay problema, hay libertad, puede levantarse un poquito. Entonces, hablando de linaje, y cuando entendemos que somos linaje de Dios, descendencia de Dios, ya no hay la preocupación de, mire, cuando la gente está muy preocupada, ¿y la salvación se pierde o no se pierde? ¿Y se pierde o no se pierde? Más bien la pregunta es, ¿soy salvo o no soy salvo? Porque la Biblia dice que Él es poderoso para sostenernos sin caída. Pero entonces yo soy consciente que necesito caminar con Él, en Él, por Él y para Él. O sea, yo quedé anulado. Ya no se trata de mí, se trata de Él. Por eso yo soy de Cristo. Pertenezco a Él. Dice que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo era nuestra manera de vivir? Vana. Así tenga toda la plata del mundo, es vana. Se muere y se perdió. No hubo fruto para la vida eterna. Toda la gloria del hombre no es fea, es vana, se desvanece. O sea, es pasajera. Una persona puede ser muy bella, pero con el tiempo
se va poniendo fea, porque se va envejeciendo. La Biblia dice que nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿sí o no? O entonces mire usted cuando tenía 20. Ya usted mira y dice, ay, yo también tuve 20 años. Y cuando usted mira esos close-up que hacen de fotos de cómo la gente va cambiando, se dice, ay. Pero sabe que hay una promesa en la eternidad que volveremos a hacer con un cuerpo perfecto para una gloria eterna. Pero necesitamos tener fruto para la vida eterna. Necesitamos estar seguros que somos ese linaje de Dios. Y el linaje trae unas características. Por eso el ejemplo en Romanos de la puerca y el perro. ¿Cuáles son las características del perro? Pues ser perro. Estos días subimos a lavar el perro a la terraza y había un familiar que venía y entonces yo le dije a la niña, amarra el perro porque ahorita toca amarrarlo al sol para que se seque y si no se refriega contra todas las paredes y contra el piso y vuelve y queda sucio. Ella dijo, ¿usted sabe por qué el perro hace eso? Y yo le dije, no sé, debe ser porque es sucio. Dijo, no, por su naturaleza, él quiere volver a tener el mismo olor que siempre ha tenido, siempre quiere volver a oler a perro y como lo lavan y queda con champú, entonces él siente que huele a cosa rara y tiene que volver a oler a lo que lo olía, perro. O sea, lo lavamos y todo, pero le quitamos la naturaleza. ¿Qué hace la religión? Lo lava, lo peina, le echa un poco de champú, pero sigue con la naturaleza del diablo. Y por eso, el 24 sí o sí se tiene que embriagar. Entonces todavía quiere oler a perro. Asegúrate que eres linaje, porque el linaje trae unas características. Y entonces ya lo que nos agradaba y era para nosotros todo, ya no. Entonces ya puedo pasar el 24 sin que haya la botella de vino en la mesa. No tengo problema. Que el orín del diablo esté en el baño del diablo, no en mi mesa. ¿Todavía están aquí? No porque sea pecado, ¡ay, qué pecado! Se tomó una vino. No, es la naturaleza. Entonces la naturaleza ahora pide una embriaguez espiritual, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces usted faltando 10 para las 12, usted ya no pone el ron de vinola, sino que usted se arrodilla, pone una canción de adoración y dice, Padre, gracias, este año que termina. Ahora coloco el que viene en tus manos, porque soy linaje escogido. Entonces ya respondo a unas características que hablan de carácter, que llama el carácter de Dios. ¿Ya? Entonces ya dice, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Eso viene del linaje. Ya o sea, hay cosas que empieza a aborrecer, a amar menos. Gente que le gustaba pelear. ¿Usted ha visto que a los perros les gusta pelear? ¿Usted ha visto que hay perros que se mueren en su propia cola? Pero cuando usted viene a Cristo y usted es el linaje del rey, ¿se acuerda que dice que él no pelearía? ¿Se acuerda que leímos la profecía? No voceará, ni peleará, ni gritará. Entonces ya usted camina en amor. Ya cuando ve que algo pasa, usted prefiere callarse calladito. Y si ve que a veces uno calladito se ve más bonito que cuando habla, que si lo que va a decir es para pelear, mejor quedarse callado. ¿Se acuerdan del profeta que tenía que ver la venida del Señor y no creyó? Entonces fue dejado mudo. Porque lo que iba a hablar era pura incredulidad. ¿Cómo se llamaba? Zacarías. Zacarías, palabras de incredulidad, entonces mejor no. Quedó mudo, que no hablara, que no dijera nada. Y entonces uno a veces tiene la tendencia a hablar de las circunstancias más que del Dios que tenemos. Entonces, si tiene escasez de dinero, habla de la escasez de dinero. Si tiene el síntoma de una enfermedad, habla del síntoma de la enfermedad. Y empieza a darle poder a las circunstancias que lo rodean. Pero tenemos que empezar a hablar de quiénes somos en Cristo. Somos linaje escogido. Somos benditos. Somos santos. Fuimos comprados por un precio y tenemos un propósito y es anunciarle al mundo esas virtudes del Señor. Para que ellos también anhelen esas virtudes.
y ellos vengan de las tinieblas a su luz admirable. ¿Usted sabe qué es lo que atrae a la luz? La luz misma. ¿Cuántos han ido al campo y han prendido una lámpara en medio del campo? Y todos esos insectos comienzan a acercarse y a llegar, y a llegar, y a llegar. Entonces la luz es la que atrae. Jesús dijo, hacia los hombres su luz, delante de los hombres, para que vean qué es lo que los va a traer sus buenas obras. Entonces cuando ya no respondes a la naturaleza de pecado, sino a la naturaleza de Dios, eso atrae a la gente. Entonces la gente va a decir, el evangelio, gloria a Dios. Y dice, no, él dice que es cristiano, pero es ladrón. Ella dice que es cristiana, pero es prostituta. Claro que ahora también hay prostitutos. Entonces, esa descendencia es una descendencia diferente al mundo. ¿Claro? Hay una descendencia que es diferente. Es un linaje diferente. Unos son los hijos del diablo y otros son los hijos de Dios. ¿Podemos andar con ellos? Sí, pero somos diferentes. No fluimos con ellos. ¿Está claro? Entonces, ahí es donde se marca la diferencia. Si no te dicen que eres raro, revisa si eres linaje escogido. Porque te van a decir, tan raro usted, tan amargado usted. ¿Usted no fue a ver el show de Striptease tan lindo que estaba? No, ya no me llama la atención eso. Ay, tan raro usted. ¿Usted no pelea con su marido? No, yo ya no peleo con mi marido. Ay, usted tan rara. Yo sí le saqué el cuchillo a ese indio y le pinté ahí los puntos sobre las sillas con goticas de sangre. Y lo tengo así, vea, lo tengo así, vea, lo tengo así. A mis pies está sometido. Nosotras somos berracas. Mujeres al poder. Y otro dice, no, yo no me dejo, yo le tengo el pie en la nuca y la tengo así controlada. Es una serpiente. Bueno, esos son los hijos del diablo. Nosotros ya no fluimos así. ¿Están aquí todavía? Eso se llama descendencia. Dice, la descendencia de los justos será poderosa en la tierra. Hay bienes y riquezas en su casa. Su justicia permanece para siempre. Porque somos plantío de Jehová para gloria suya. Vamos en contra de la corriente del mundo. El mundo puede decir que este es el último grito de la moda. Nosotros decimos que es el último grito del diablo. No fluimos con eso. ¿Por qué? Porque Él los hizo nuevos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo. La pregunta, ¿se acuerda que fue la pregunta que Dios le hizo a Adán? ¿Dónde estás tú? Posición. De modo que si alguno está en Cristo. Pero si no está en Cristo, entonces no hay linaje. No es descendencia de Dios. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas, diga todas. ¿Y todas qué es? Pues todas. Todas son hechas nuevas. Entonces hay un linaje, una descendencia. Mire lo que le muestra el Señor Jesús resucitado a Juan, el discípulo amado, cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis. Y él le habla de la profecía. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Se acuerda la raíz de Isaí? ¿Qué ha hecho? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Se acuerda que había un libro sellado? Nadie lo podía abrir, no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte. Él lloraba porque nadie podía abrir el libro. Nadie podía desatar los sellos. Él le dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido. ¿Saben por qué somos más que vencedores? Porque Cristo en nosotros ha vencido. Amén. Él venció la muerte, venció al mundo, venció el pecado, venció.
y somos más que vencedores. Y por eso deberíamos mirarnos más en el espejo de la palabra y menos en las circunstancias de la vida. Pero luego más adelante en Apocalipsis 22:16 dice Jesús mismo: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Eran 7 iglesias que había en Asia, que representa también la edad de la iglesia, el tiempo de la iglesia. ¿A quién fueron dadas las noticias de la revelación de Jesucristo? A la iglesia del Señor. Por eso el mundo no tiene esa revelación. Dice: yo soy la raíz del linaje de David. Mire, hablando de descendencia. Entonces habla la estrella resplandeciente de la mañana. Y la gente la pregunta, y al final, ¿quiénes serán salvos? Y hay cristianos metidos en el juicio del gran toro blanco, y puso a las cabras a su izquierda y a las ovejas a su derecha. Eso es otro linaje, hermano. Eso es otro tiempo. La cabra brava de barba larga se encabritó. Cuando estábamos estudiando primaria nos enseñaban eso. Todavía no me acuerdo. Hay cabras en la iglesia todavía. Y el problema es que no son linaje. Van a la iglesia, sí. Tomaron los hábitos religiosos, va. Incluso todavía sirven. Pero todavía está encabritada. Y todavía, entonces le pega cuernos a la pareja porque es una cabra. A mí me gustó como un maestro que estaba enseñando sobre la infidelidad. Dijo: ¿qué? ¿Que me pusieron cuernos a mí? Todavía hay gente con mu y está en la iglesia. Entonces, porque no es linaje, no es descendencia de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, que era un principal de la sinagoga: necesitas nacer de nuevo. Porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino, no puede ver el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Entonces, reyes y sacerdotes es para los nacidos de nuevo. No es para los políticos son políticos y presidentes, y senadores, y magistrados. Pero es el reino de este mundo. Eso digo, mi reino no es de este mundo. No te confundas. El reino del Señor no se ha manifestado todavía. Está escondido. La revelación la tiene la iglesia. Si alguien debe saber quién es un cristiano. Que el mundo no sabe, el pobrecito del mundo. Para eso estamos, para manifestarle al mundo la gloria de Cristo, para contarle a otros lo que Él hizo. Entonces, como aquel reloj no perdona, hasta aquí llegamos hoy y queremos seguir más adelante hablando de las profecías del Evangelio según Isaías, lo que somos en Cristo. ¿Se alegran por eso? Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.